Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy el doctor Carlos Alberto Larragoite Ramírez, especialista en ortopedia pediátrica, y el día de hoy vamos a hablar de la displasia del desarrollo de la cadera. Podemos definir la displasia de desarrollo de la cadera como el conjunto de trastornos que van a afectar el desarrollo de esta. ¿Qué quiero decir con esto? La cadera es una articulación que está formada por dos huesos principales: el fémur en su parte proximal, es decir, la cabecita, y por el acetábulo, que es una parte de la pelvis. Esta cabecita tiene forma esférica y el acetábulo va a tener también una forma de copa. Normalmente el acetábulo y la cabecita deben estar en estrecha relación para que se desarrollen uno con el otro. Una afección de cualquiera de estos dos va a provocar una alteración en el desarrollo del otro. La displasia de cadera la podemos clasificar en grandes rasgos en tres partes. La primera, que llamamos luxación de cadera, en la cual esta cabeza está totalmente fuera del acetábulo, y esto va a conllevar a mayores síntomas, y aunque es más grave, es la más fácil de diagnosticar. Se estima que aproximadamente el 3% de los casos de displasia de desarrollo de la cadera son de esta variedad. Existe otra variedad que es la subluxación de cadera. En esta, ¿qué sucede? Bueno, tanto el acetábulo como la cabeza sí tienen contacto, pero están alejados uno del otro, lo cual va a llevar que el acetábulo que cubre esta cabecita y esta cabeza no se desarrollen de una forma adecuada, ya que la cantidad de fuerza que va a cargar, de peso que va a cargar esta cabeza va a ser de forma irregular, por lo tanto va a ocasionar que haya un mayor desgaste o un desgaste prematuro, o bien puede evolucionar en una luxación si no es tratada a tiempo. Esto representa un aproximado de un 60% de los pacientes que tengan subluxación, ¿no? Y existe otra variedad que es todavía más difícil de diagnosticar, que es la displasia acetabular pura. ¿Qué quiere decir? Esta cabecita está dentro de su lugar, sin embargo el acetábulo tiene una inclinación mayor, es decir, no cubre de una forma adecuada a esta cabeza, lo que va a igual en hacer un incremento en el peso que carga una parte específica de la cabeza y no distribuye sobre toda la cabeza, y eso va a ocasionar que haya un desgaste temprano. Esta es totalmente asintomática y los primeros síntomas se llegan a ver a partir de los 40, 50 años, cuando ya hay un desgaste importante de la cadera y el paciente empieza a sufrir dolor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la displasia de cadera? Bien, existen 4 principales factores de riesgo. El primero es ser mujer. Las niñas tienen 7 veces más posibilidades de ser afectadas por displasia de cadera. Bien, el siguiente es la presentación de pompas, ya que esto lleva un riesgo 10 veces mayor de presentar displasia de cadera. Otro factor importante que tenemos que valorar es que si un familiar directo, es decir, mamá, abuelo, tíos, tuvieron displasia de cadera, esto aumenta un 3% el riesgo de presentar la displasia de desarrollo de la cadera. Otro factor importante es ser primigesto, es decir, el primer bebé que nace de la familia, ya que se tiene el doble de riesgo de presentar displasia de cadera que los demás miembros. Aparte de estos 4 factores, existen múltiples factores más, como cuáles: que durante el embarazo el espacio uterino haya sido reducido. ¿Esto cómo puede presentarse? Bueno, un paciente que haya sufrido oligodrapnios, es decir, poco líquido dentro del útero materno. 2. Un paciente que haya sido gemelo, como había otro paciente adentro, pues bueno, hay menos espacio. Otro factor de riesgo es que el paciente haya nacido con alguna otra alteración, es decir, por ejemplo, pie equinovaro, metatarsoaducto, que nos habla que hubo poco espacio dentro de ese útero, por lo cual puede presentarse y asociarse a displasia de cadera. Existen ciertas razas que son predisponentes a tener displasia de cadera. Hablando aquí a los latinos, hablamos que más o menos la incidencia va de 3 a 10 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Cómo diagnosticamos la displasia de cadera? Existen 2 formas de diagnosticar la displasia de cadera. Una es clínica y otra es mediante métodos de imagen. Hablemos de la manera clínica.
Las dos maniobras más importantes para diagnosticar displasia de desarrollo de la cadera son las maniobras de Ortolani y Barlow, las cuales deben ser practicadas por el pediatra desde el momento del nacimiento y en cada consulta de seguimiento. Estas dos maniobras fueron un boom durante los años 30 y 50, ya que permitían diagnosticar displasias de desarrollo de la cadera. Sin embargo, si sabemos que solamente el 3% de las displasias de desarrollo de la cadera son luxadas, pues entonces su especificidad para diagnosticar otro tipo de variedades pues es muy baja. Por lo cual es importante realizarlas, pero no nos van a dar la pauta para hacer un diagnóstico temprano de displasia de desarrollo de la cadera en variedades subluxadas o variedades de displasia acetabular pura. Otros signos clínicos que van a presentarse durante la displasia de desarrollo de la cadera puede ser el acortamiento de una pierna o el signo de Galeazzi, el cual consiste en flexionar las rodillas y en el cual observamos que una rodilla queda más baja que la otra. Asimismo, cuando el niño empieza a caminar, podemos observar una marcha claudicante o podemos observar que hay una alteración en los pliegues de los glúteos. Todos estos signos deben ser inmediatamente valorados por un ortopedista pediatra. Existen dos estudios de imágenes que nos van a permitir diagnosticar displasia de desarrollo de la cadera. El ultrasonido, el cual está indicado en pacientes desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad o se osifique la cabeza del fémur, el cual va a permitir hacer un diagnóstico temprano y oportuno de la displasia de desarrollo de la cadera, ya que después de los 2 meses de edad se considera como un diagnóstico tardío, debido a que va a dejar una mayor cantidad de secuelas. Otro estudio de imagen muy importante va a ser la radiografía AP de pelvis. Esta radiografía nos permite identificar cómo está formado el acetábulo, cómo está identificada la cabeza, pero está indicada después de los 6 meses de edad. Esto va a ocasionar que si nos esperamos hasta los 6 meses de edad, tengamos un retraso en el diagnóstico oportuno de displasia de cadera y ya los tratamientos no sean tan incruentos como lo pueden ser después de esta edad. Para hablar de los tratamientos tendríamos que dividirlos en 3 etapas: antes de los 6 meses, de los 6 meses al año y después del año de edad. Antes de los 6 meses de edad, el tratamiento de elección es el arnés de Pavlik. Este va a permitir colocar la cabecita dentro del acetábulo y mantener en esta posición la cabeza para hacer que se estimule el desarrollo de la misma y del acetábulo, logrando que la cabeza deje de luxarse en caso de que sea una displasia, en caso de que sea una luxación de cadera. Cuando hay una subluxación, lo que va a hacer es que la cabecita, al estar dentro de este acetábulo, permite el adecuado desarrollo de la cabeza se vaya acercando cada vez más a la copa y logre estar completamente adentro y el acetábulo lo cubra adecuadamente. Y en el caso de una displasia acetabular pura, lo que va a ocasionar es el estímulo de estar esa cabecita moviéndose completamente dentro de ese acetábulo, va a permitir que este acetábulo madure y dé una cobertura adecuada. Es importante señalar que si el diagnóstico es oportuno antes de los 2 meses de edad, existe hasta un 90% de posibilidades de que no quede ninguna secuela. Si el diagnóstico se hace después de los 2 meses de edad, el riesgo de secuelas se va incrementando exponencialmente. Todos los pacientes que son diagnosticados después de los 6 meses, irremediable va a quedar alguna secuela visible. El tratamiento posterior a los 6 meses de edad es muy variable. Algunos médicos prefieren continuar con el arnés de Pavlik, lo cual va a permitir que siga desarrollando esta cabecita y este acetábulo. Sin embargo, debido a que los niños ya son más grandes, pues a veces es más difícil que el arnés de Pavlik logre contener esa cabeza y generalmente se tiene que hacer algo más agresivo. Y me refiero a más agresivo en lo cual tenemos que hacer una reducción cerrada, es decir, pasar a un paciente a una sala de quirófano, dormirlo, realizar una reducción cerrada, es decir, sin abrir la piel, colocamos la cabecita dentro de su lugar y la mantenemos ahí mediante una espica de yeso. Esto va a permitir el estímulo de esa cabeza sobre el acetábulo y lo que buscamos lograr es que esa cabeza ya no se salga de su lugar
y que ese acetábulo madure lo suficiente para dar una adecuada cobertura a esa cadera. A partir del año de edad se pueden realizar algunas técnicas quirúrgicas un poco más agresivas, debido a que las técnicas de reducción cerrada a esta edad pues ya no tienen tanto éxito. La principal es realizar una reducción abierta, es decir, abrimos la piel, limpiamos todo el contenido que exista dentro de ese acetábulo, generalmente es tejido graso, algunos ligamentos, los quitamos y colocamos directamente nosotros la cabeza dentro de ese acetábulo. El problema de esto conlleva a que los resultados pues, ya no son tan óptimos y el riesgo de secuelas es mucho mayor. Algunos otros médicos, como lo es mi caso, tenemos una escuela en los que nos esperamos hasta que el paciente cumpla más de 1 año y medio y hacemos esa misma reducción abierta, y lo que hacemos nosotros es, mediante una técnica quirúrgica, hacemos un corte en la pelvis y hacemos que el techito que debe cubrir esa cabeza mantenga la cabeza cubierta, mantenemos la reducción de la cabeza y colocamos después un aparato de fibra de vidrio, el cual va a mantener esa cabeza en su lugar, va a permitir el desarrollo de la misma, pero como les repito, las secuelas en este tipo de pacientes suelen presentarse en casi todos los pacientes. Las secuelas de la displasia de desarrollo de la cadera son variables y de diferente grado. Van desde un acortamiento de una extremidad, la cual debe estar afectada, una marcha claudicante, es decir, cojera, dolor que generalmente se va a presentar en edades ya más tardías, alrededor de los 18, 19 años, que van a ocasionar la limitación de la actividad física de la vida diaria y que irremediablemente van a acabar en una artroplastía total de cadera, es decir, una prótesis.